Estamos con Micaela Morón, militante de Jóvenes por el Clima, que viene justamente hoy a nuestro estudio a charlar con nosotros sobre los glaciares. Sí, sobre la ley de glaciares, porque no sé si han podido escuchar, pero el gobierno nacional quiere modificar la ley de glaciares por medio de un decreto. Entonces, me parece importante que como que todos los ciudadanos sepan cuál es la importancia de los glaciares, qué implica la modificación de la ley de glaciares. Entonces, me gustaría arrancar como contándoles un poquito qué son los glaciares, qué son las zonas periglaciares, que son como las protagonistas de este decreto. Los glaciares, como tal, son zonas congeladas, bloques de hielo que contienen cantidades exorbitantes de agua dulce. Ese agua dulce nosotros lo usamos para, por ejemplo, el 70% del país directamente se nutre su agua dulce se nutre de agua de los glaciares directamente. Nutre nuestros ríos, etc. O sea, no es solamente importante por el agua, sino que también por cuál es el rol de los glaciares en las actividades agrícolas, por ejemplo, o actividades turísticas. Hay zonas como el Perito Moreno que esos pueblos aledaños se nutren, básicamente su economía se nutre de la existencia de ese glaciar, que atrae un montón de gente, y etc. Pero más allá del rol como reservorios de agua dulce que tienen los glaciares, también tienen un rol clave, que es que son termorreguladores climáticos. ¿Qué significa que un glaciar sea un termorregulador climático? ¿Viste cuando nosotros en verano nos ponemos una remera negra que nos da más calor que si nos ponemos una remera blanca? Bueno, más o menos los glaciares hacen lo mismo, pero con el planeta, lo cual es loquísimo. Pero los rayos del sol reflejan en la superficie blanca y rebotan. Similar a lo que nos pasa con las remeras blancas en el verano. Bien, comentame un poco la importancia que tienen estos glaciares y estas zonas periglaciares con respecto a lo que es el agua dulce acá en Mendoza. ¿Qué tan importante es justamente para que los mendocinos puedan tener agua potable? Como importante para que los mendocinos tengan agua potable es sumamente importante, pero no únicamente acá en la provincia de Mendoza, que sabemos que es una zona árida, que es un desierto en realidad, que nosotros vivimos en un oasis. Creo que es algo que los mendocinos tienen como muy inculcado directamente desde la primaria. Nuestro oasis se nutre básicamente del agua de los glaciares que tenemos en la cordillera. De hecho, acá tengo la cifra exacta de la cantidad de glaciares. Nosotros en el país tenemos, según el último inventario de glaciares, tenemos 16.968 glaciares y la mayoría están en la cordillera de los Andes, lo cual es un número altísimo. Pero más allá de eso, los glaciares, como en todo el mundo, se están derritiendo, entonces es un mal momento como para de repente descuidarlos. De hecho, tengo un número muy, muy impactante, que es el glaciar Perito Moreno. Perdió 1,92 kilómetros de superficie en tan solo 7 años, lo que es el equivalente a 320 canchas de fútbol, que es muchísimo. Entonces es un momento como poco estratégico. Y a lo poco estratégico me gustaría ir también a qué rol tienen los glaciares en la esfera geopolítica quizás. Porque las guerras en el siglo XX fueron por el petróleo, y en el siglo XXI lo más probable es que sean por el agua. Entonces, como país, Argentina tiene grandes reservorios de agua y sería poco estratégico geopolíticamente directamente descuidarlas, porque es agua que con actividades mineras, que eso es lo central de la reforma por decreto de la ley, es para habilitar actividades mineras, ese agua va a quedar contaminada. No se va a poder volver a reutilizar ni nada por el estilo. No hay una forma de salvar esos reservorios de agua contaminados una vez que ya se contaminan. Bien, recién detrás de cámara me comentaste un poco lo que, bueno, fue que esta reforma de lo que es de la ley de glaciares se quiso lograr a través de lo que es la ley bases, fue rechazado ese capítulo, ese apartado, y ahora lo quieren reformar por decreto, ¿es así? Claro, exactamente. Nosotros cuando hacemos el reclamo preguntamos por qué por decreto. Porque se siente un poco como, a ver, el agua es de todos los argentinos, entonces se siente un poco como, bueno, de repente no se le pregunta a los argentinos, se hace directamente por voluntad gubernamental. Entonces, esto se quiso meter en la ley bases, y científicos del CONICET y científicos de la Universidad Nacional de Cuyo, lo cual es un orgullo, se levantaron, juntaron firmas, se aliaron con organizaciones de la sociedad civil para evitar que estos capítulos salgan, que el capítulo ambiental salga, que de hecho se pudo hacer que no salga, pero entonces nos preguntamos un poquito, ¿por qué por decreto? Si ya la sociedad civil y los científicos te demostraron
que no estaban de acuerdo con la modificación de la ley de glaciares, que tenía implicancias negativas, no solamente para nuestro ambiente, sino para los reservorios de agua dulce que tenemos como país, no solamente como para los reservorios de agua dulce, sino que geopolíticamente era poco estratégico descuidar a los glaciares, los reservorios de agua dulce, que nos iba a levantar las temperaturas de nuestra zona, porque cuando el glaciar se derrite, queda una capa negra. A eso iba cuando hablaba de las remeras. Cuando el glaciar se derrite, el hielo queda como una capa de tierra muy oscura que termina haciendo el efecto contrario. Absorbe más calor. Entonces, por eso se dice que son termorreguladores climáticos y son tan importantes para no superar el 1.2 grados que tanto habla Naciones Unidas en cuanto a cambio climático. Son importantes porque te mantienen las temperaturas bajas de las zonas. Si el glaciar se derrite, no es que deja de ser un factor relevante en el partido, sino que juega del otro lado, te levanta las temperaturas. Lo mismo las zonas periglaciares, que es lo que decía recién, que son como las protagonistas, por así decirlo, de este decreto, porque el decreto lo que busca hacer es desregular o desproteger en realidad los glaciares menores a 1 hectárea y a las zonas periglaciares. Las zonas periglaciares son zonas que no tienen glaciar, pero sí lo que tienen es suelo constantemente congelado. Ese suelo constantemente congelado no solamente son reservorios de agua dulce también, y van liberando de a poco el agua dulce a los caudales de los ríos, haciendo que no se sobresaturen, sino que vayan de a poquito, sino que además lo que hacen es como controlar, por así decirlo, ser como una barrera de derrumbes, de un montón de cosas que realmente, si nosotros no los tenemos, van a empezar a haber más inundaciones, por ejemplo. Eso es lo que tienen las zonas periglaciares, es como generan una barrera para el agua dulce que contienen los glaciares y la van liberando de a poco. Si esa zona periglaciar se percute, se lastima, se contamina o deja de existir directamente, lo que va a pasar es que el agua va a caer de una y va a inundar ciudades. Porque la mayoría de las ciudades, por ejemplo, Mendoza, al ser una zona árida que necesita de los glaciares, y nosotros estamos bastante cerca de la cordillera, entonces las zonas periglaciares de la cordillera nosotros también nos protegen, como protegen, no sé, en el Chaltén también tienen ese mismo rol las zonas periglaciares. Entonces, descuidarlas, contaminarlas o hacerles algún daño nos va a repercutir a nosotros de una forma gravísima, y de hecho lo que va a pasar es que no va a tener una vuelta atrás después. Una vez que ya se contamine, que se rompa la zona periglaciar o que se contamine el glaciar, ese agua va a estar contaminada, o mismo la zona periglaciar, ese suelo va a estar destruido y nos va a tener consecuencias directas para nosotros. ¿Cuál es el efecto negativo que podría llegar a tener justamente la actividad minera en estas zonas periglaciares? La directa es la contaminación, primero, porque como te decía también son reservorios de agua dulce que van largando en los caudales de a poco. Entonces, ese agua primero y principal estaría contaminada, y en segundo lugar el suelo estaría percudido. El suelo del área periglaciar es un suelo congelado, constantemente congelado. Entonces, cuando ese hielo se rompe, empieza a actuar como un suelo normal. Entonces esas serían como las dos consecuencias primordiales, como la contaminación del agua dulce y que el área periglaciar dejaría de poder cumplir su función de medio ser una barrera. Serían, entonces, haciendo un resumen, una simplificación, podríamos decir que básicamente la actividad minera de manera directa podría generar la contaminación de este agua que llega a los caudales de los ríos, y también por otro lado que seríamos más propensos a inundaciones por la ruptura de este efecto de barrera, por así decirlo. Exactamente. Y hay un número que es muy impactante, que es que 7 millones de argentinos consumen directamente agua de los glaciares. Por ejemplo, Mendoza es una. Mendoza consume mucha agua de deshielo. En la Patagonia también. Como todas esas zonas que son más cercanas a la montaña, tienden a que el agua dulce que consumen sea de agua dulce de glaciar. 7 millones de personas es un montón de gente, y sería gente que dejaría de tener acceso directo a agua sana, agua saneada, agua limpia. Es mucha gente realmente. Y la contaminación, como te decía, es como una vez que pasa ya no se puede revertir directamente.